Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Excelentemente bien. Qué bueno. ¿Y qué tal? Te voy a preguntar así como de entrada el tema que vamos a hablar en este episodio, el cual vamos a exponer. Tú sabes que cuando comentamos sobre este tema, empecé a leer al respecto, pues dije, mira, ¿sabes qué? Eso es algo que como que vivimos peleando. Y tú y yo en diferentes ocasiones, o sea, fuera Sí. de estos episodios y eso. Sí, ciertamente lo hemos hablado Lo fuera hemos de... conversado precisamente de cómo nos apagamos a nosotros mismos. Ok, ya tú estás entrando en materia. Bueno, pero tú me dijiste qué tú piensas del tema. Bueno, sí, es ciertamente. Si hay algo, Pedro, que nosotros, de hecho, debemos reconocer, invitamos a usted que nos escucha y que nos ve, que esté atento a este episodio, porque o a lo que vamos a desarrollar en este episodio, porque es de mucha edificación y de hecho en momentos nos confronta. Y es que algo que nosotros tenemos que conocer y saber es lo siguiente. Sabemos que existen dos reinos. El reino de Dios, que es el de la luz, y el reino de las tinieblas, que sabemos quién lo gobierna y quién lo domina. Exactamente. Y ahí es donde entra entonces que nosotros, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y pasamos entonces de las tinieblas a la luz, y por ende entonces pasamos a ser esa luz que va a alcanzar e iluminar a otros. Qué bien lo dice la palabra, como siempre hablamos por la palabra, Mateo 5, 14 y 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Correcto. Eso es el mismo Jesús quien está dándose enseñanza y dice, y ahí vamos a entrar de una vez en esto, porque fíjate lo que dice, que no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. Exactamente. Entendiendo a qué se refiere cuando habla de un almud, es a una caja de madera. Se usaba en aquellos tiempos antiguos para establecer una unidad de medida. Sí, ya sea sólida o líquida. Correcto. Pero también, Luis, para que tengan una idea, sinónimo de almud es un barril. Correcto. Para que tú tengas una idea de que, obviamente, que si tú pones una luz debajo de un barril, ¿qué es lo que va a...? No, y lo interesante que tú dijiste hace unos segundos, que se usaba para medir ya sea un sólido o un líquido. Entonces, si se usaba para medir un líquido, es que hay garantía de que no escapa absolutamente nada, es sellado por completo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Que no encendemos una luz para ponerla debajo de un cajón, es decir, para taparla. Exactamente. Cuando nosotros... Y vámonos en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros encendemos la luz en nuestros hogares, un bombillo, el foco de nuestro celular, lo encendemos con la intención de iluminar el entorno donde estamos. Porque la oscuridad, la tiniebla, nos dificulta tal vez poder movilizarnos con facilidad. Sí. Podemos tal vez tropezar con algo y así sucesivamente. Sí, pero ojo, esa es la luz que tú pagas de sur, de norte y ese tipo de cosas. La luz. Pero igual, pero acuérdate que lo que acabamos de leer en ese versículo es que vosotros sois la luz del mundo. O sea, correcto. Es esa luz que estamos hablando que somos nosotros. Que somos nosotros. Que también debemos iluminar. Así como tú dices, vamos a encender un bombillo en casa. Correcto. Pero a nosotros el Señor nos enciende a nosotros esa luz que está en nosotros. Exactamente, ahí es donde voy. Que cuando nosotros encendemos esa luz, lo hacemos con la intención de erradicar la tiniebla o la oscuridad que nos rodea, ¿verdad? Claro. Porque queremos ver o alcanzar algo. Entonces, mira, fíjate qué contraste hace Jesús y dice, vosotros sois la luz del mundo. Exacto. Es decir, y te decía que cuando nosotros pasamos al reino de Dios, entonces somos encendidos como esa luz porque pasamos de la tiniebla a la luz. Y Él, de hecho, la palabra lo constituye en el libro de Santiago, es el Padre de las luces. Fíjate que aquí lo interesante es lo siguiente. Lo que te quiere decir es que cuando nosotros venimos a los pies del Señor,
cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, que pasamos a seguir, a servirle a Él, no lo hacemos para únicamente ser nosotros, sino para iluminar y alcanzar a otros, así como nosotros pasamos. O sea, que tú me estás diciendo que, como dice la palabra, que no es para que nosotros nos escondamos. No. Sino para que iluminemos y erradiquemos las tinieblas que hay en otro, porque somos luz. O sea, que podemos decir que vendríamos siendo ejemplo. Correcto. O sea, porque nos van a marcar como tal. Porque... Sí, porque fíjate que él dice para que vean vuestras buenas obras. Exactamente. No es que yo ando con un farol. No. Es que cuando yo actúo correcto, conforme a la palabra de Dios, yo voy a ser un ejemplo, voy a ser luz en medio de aquellos que entienden o que actúan dirigidos por las tinieblas. Sí, pero mira lo que tú dices, que cuando tú actúes bien, tú seas ejemplo. Pero sucede a veces que cuando actuamos mal, somos los primeros criticados. Porque Exacto. de seguro, ya sea en tu labor, o sea, en tu lugar de trabajo, donde quiera que tú te mueves, si tú cometes un error, o sea, si lo comete alguien que no es cristiano, no pasa nada, mira. Ahora, exacto, si tú eres el cristiano y el que se supone que el que tiene la luz porque estás llamado a hacer luz para otros, dice, pero ven acá, y él no es el que dicen que es cristiano y exacto. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo espera que tú seas luz. Exacto. No que tú seas un colaborador de las tinieblas. Por eso la palabra, hay dos textos que me llaman mucho la atención y que me confrontan siempre, porque dice, no recuerdo dónde se encuentran actualmente, pero dice que una fuente no puede botar de dos aguas. Pero también la palabra establece y dice, el mismo Jesús enseñó a sus discípulos, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es decir, que no hay un punto intermedio aquí. Entonces, o yo soy luz o estoy en las tinieblas. Entonces, yo como luz tengo que iluminar, tengo que alcanzar a otros, tengo que ser referente. Porque tú dices, pero si lo cometo yo el error, entonces como que, no, bueno, porque tú estás supuesto a dar luz, no a traer tiniebla ni confusión en los demás. O sea, que eso viniera siendo como que yo, como ser humano, me metí debajo de ese barril y no estoy iluminando a otros porque mi luz ha sido tapada. Sí, no, se encendió, pero para quedarse nada. ahí oculto. Exacto, ahí es que voy. ¿Para qué entonces yo estoy llamado a ser luz si voy a estar debajo de ese almud? Correcto. O sea, no tiene sentido. Eso es como que tú te conviertes en el Señor, ¿verdad? Tú pasas a servirle a Dios, reconoces a Jesús, el Señor hace maravilla en tu vida, el Señor hace milagros, proeza en tu vida, pero nadie sabe lo que el Señor ha hecho en ti. No, porque tú sigues haciendo lo mismo, pero tú no no se lo dices a nadie. No, exacto. Es lo que te digo, tú no se lo dices a nadie. Tú no le comunicas absolutamente a nadie lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿de qué te está sirviendo eso? Así mismo, o sea, esa es la forma de tú darle luz a otro. Correcto. ¿Por qué? Porque, y eso me viene a mí porque me pasó conmigo, o sea, doy testimonio de eso. O sea, cuando yo paso a ser hijo, llamado hijo de Dios, si yo no digo lo que Él ha hecho conmigo, ¿cómo yo voy a atraer a otros? ¿Cómo tú vas a ser esa luz de referente para otros? Exactamente. Tú vas a ver un cambio en mí siempre y cuando yo refleje esa luz que Cristo puso en mí. Correcto. De hecho, yo me voy un poquito más lejos y sabe que siempre recuerdo esto. Siempre que soy retado a predicar la palabra, recuerdo esto. De que nosotros, y de hecho tú y yo aquí ahora mismo, somos el resultado de que alguien un día nos predicó el evangelio. Es decir, hoy tú y yo estamos hablando aquí de la palabra, pero es porque somos el resultado de que alguien un día nos habló del evangelio. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se traduce eso? Que nosotros también tenemos ese compromiso de alcanzar a otros hablándole también del evangelio. Y ahí es entonces cuando somos constituidos esa luz que Jesús manifiesta aquí en Mateo que acabamos de leer. Esa luz que va a iluminar a otros. Porque tal vez podrá venir una cuestionante, podrá venir una interrogante de alguien decir, pero ¿y quién dijo que yo estoy en tiniebla? ¿Quién dijo que yo necesito ser iluminado, ser alcanzado? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que la misma tiniebla son las que no permiten ver realmente
la condición. Porque vuelvo y te repito, cuando tú enciendes una luz en tu casa, vamos a decir en la oscuridad, tú te das cuenta que hay muchas cosas que están ahí que en las tinieblas tú no la veías. En la oscuridad tú no la ves. Pero cuando tú enciendes la luz, ¡ay! Pero mira lo que está aquí, mira esto, mira. Entonces, cuando la luz de Jesús te alcanza, te ilumina, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta realmente todo eso que se manifestaba producto de habitar en las tinieblas. Tú sabes que tú diciéndome eso, me viene a la mente de que ahí dice, el enemigo viene, está buscando a quien... Como león rugiente buscando a quien devorar. Exactamente. Asimismo, las tinieblas buscan apagar tu luz. Exactamente. Es eso mismo. O sea, eso es lo que buscan las tinieblas, apagar tu luz. O sea, si tú no haces algo diferente cuando tú has pasado, que tú has recibido esa luz de parte del Señor y tú la quieres mantener debajo de ese almud, entonces eso es, la tiniebla te están ganando, están venciendo. Alcanzando su propósito. Porque eso es lo que querían. Entonces tú debes salir de ahí, ponerte encima de, exacto, ¿okay? Y reflejar esa luz que Cristo te ha dado para que alcance a otros e iluminar la tiniebla que tiene en lo contrario, o sea, la otra persona. Correcto. Fíjate lo que me llega como un análisis aquí un poquito diferente a lo que acabamos de leer, el texto principal de este episodio. Y es que Jesús lo que le está diciendo, miren, realmente yo no le he predicado a ustedes para que ustedes se queden callados. Yo no le he predicado a ustedes para que se vayan con eso tragado a su casa y nadie sepa de esto. No. Ustedes son la luz. Entonces, como ustedes son la luz, una ciudad asentada no se pone, ¿verdad? Es la comparación que hace. Sí. Tampoco se enciende una luz para decir, yo no lo he alcanzado a ustedes para que ustedes ahora se queden con eso. Exacto. Porque es que hay muchas veces nosotros queremos como cambiar nuestro entorno. ¿Ok? O sea, pero si nosotros ocultamos esa luz y no la hacemos resplandecer, o sea, eso que el Señor ha puesto en nosotros, es difícil nosotros provocar el cambio. En otros. O Exacto. sea, pero tenemos que hacer iluminar nuestra luz. Cumplir con esto que Jesús dice. Vosotros sois la luz. Exactamente. Lo leímos desde un principio. Vosotros sois la luz del mundo. Correcto. O sea, debemos ponernos en un lugar que el otro nos vea. No. Así es. Y que se vea también reflejado Cristo en nosotros. No, y fíjate lo siguiente, Pedro. Cuando Jesús habla en Mateo 5:14, que dice, lo voy a releer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es como nosotros no podemos tampoco esconder lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero más aún que dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa. Fíjate que eso es lo que hace Jesús. Algo bien interesante que tú decías, de que cuando somos nosotros quienes cometemos el error, todo el mundo como que nos señala, todo el mundo como que se le da una exaltación extraordinaria a ese error. Pero es por lo que si analizamos, es por lo que Jesús dice aquí, que es lo siguiente, que esa luz que se enciende no se pone debajo, es decir, nosotros no estamos debajo, sino que se pone arriba para iluminar a los demás. Por ende, cuando esa luz falla, va a ser notorio en todo el entorno, porque esa luz está puesta sobre la mesa e iluminando a todos los demás. Entonces, es lo interesante de esto, que nosotros tenemos que saber que nosotros como cristianos, que somos la luz del mundo, instruido aquí por nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces que saber qué estamos haciendo. Si estamos provocando que aquellos que están en las tinieblas sean alcanzados por nuestra luz, o si estamos mandando una señal no muy identificada que no da a entender si somos luz o si somos tiniebla. Ahí es donde está el punto. Porque Jesús lo dice claro. No se enciende y se pone encima de la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Significa entonces que yo como cristiano tengo que iluminar todo mi entorno en mi lugar de trabajo,
en mi lugar de estudio. Donde quiera que yo me muevo, todo mi entorno tiene que ser iluminado por esa luz que ha puesto Cristo en mí. ¿Y cuál es esa luz? ¿Cómo la manifiesto? Bueno, en un accionar cotidiano conforme a la palabra de Dios. Tú sabes que ahora que tú estabas diciendo eso, yo pienso lo siguiente. Yo sé de dónde Dios me sacó. ¿Me sacó de dónde? De las tinieblas. Correcto. Todos estuvimos en tinieblas. Exacto, pero si Dios me ha sacado de las tinieblas para hacer luz, ¿por qué yo no puedo dar esa luz a los demás? Correcto. Porque es de esa misma manera que yo voy a poder ayudar a otros a salir de esas tinieblas donde yo estuve, donde tú estuviste, Claro. donde Es que nosotros salimos porque alguien que fue luz primero que nosotros nos alcanzó con su luz. Exactamente. Eso es lo que tenemos y que... nosotros debemos reproducir eso mismo, de ser luz para otros. Exactamente. Eso es lo que tenemos siempre que tener presente, que somos el producto de que alguien nos alcanzó con su luz. Alguien nos predicó en un momento determinado y esa luz de aquel que nos predicó, fíjate que si aquella persona, aquel instrumento que el Señor utilizó para predicarnos a nosotros cuando le conocimos a Él y cuando nos acercamos a su presencia, si no hubiese estado dando una luz muy clara, nosotros no hubiésemos sido alcanzados. No. Ahí está donde está el propósito de cada uno de nosotros. Realmente estoy yo siendo esa luz. O sea, estoy iluminando a otros, estoy proyectando verdaderamente esa luz que puede ser capaz de erradicar la tiniebla que hay en los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida en todo momento, en todo tiempo. ¿Qué estamos haciendo con esa luz? La hemos encendido y la hemos puesto debajo de un almud. Y tú sabes que hay muchos tipos de almud. Aquí hablamos del cajón de madera. Sí, pero antes de que tú llegues por ahí, que sé por dónde vas, quiero hacer hincapié en algo que dice ahí en el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra A todos. a todos. Lo que estén en casa, Lo no que algunos. estén. Exactamente. No es a algunos que tú vas a alcanzar, es a todos. Porque ahí es que entra lo que tú me quieres decir, o sea, ¿qué puedes representar ese almud en nuestras vidas? Hay muchísimos tipos. ¿Cómo cuáles? Un argumento de que yo no sé predicar o yo no puedo predicar. Uf. Eso va tapando nuestra luz. Lo mismo el almud del afán diario que hemos hablado en varias ocasiones. Correcto, que lo hemos tocado en muchísimas ocasiones. Es un almud que también va apagando nuestra luz, porque nos vamos retrayendo para no hacer aquello que sabemos que nos corresponde hacer. Y como mencionábamos en días pasados, el tema de la duda, de que nos dan o sea, nos han dado la luz, pero tenemos la duda inclusive de llevarla a otros. Fíjate algo, Pedro. Yo aquí me la voy a jugar. Nosotros tenemos que pasar un balance en todo momento si estamos realmente siendo luz, si estamos iluminando a otros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces entramos en la situación de que se nos hace más fácil recomendar una buena serie, una buena película o un buen restaurante antes que hablar de la palabra de Dios a alguien. Uf. Se me hace más fácil recomendarte algo cotidiano, una tienda o un especial o una oferta en tal lugar, antes que hablarte realmente de lo mejor que es el Evangelio. Entonces, cuando yo como cristiano se me hace mucho más fácil hablar de los temas cotidianos que de la palabra de Dios, tengo que revisar qué nivel tiene mi luz, porque creo que puede estar apagándose. Cuando mis conversaciones son más frecuentes en temas cotidianos y triviales, que realmente a lo que Dios le agrada y a lo que Dios me instruyó, entonces tengo que verificar si la batería de esa luz están menguando. Porque hay un problema, que la luz se apaga. Pero ¿cuándo se apaga una luz? Cuando nosotros, me voy en lo natural, cuando la desconectamos de la corriente, ¿cierto? Ahí se apaga la luz. Que espiritualmente es cuando tú te desconectas de la fuente que de Cristo. La presencia de Dios. Claro. Es imposible que podamos alcanzar a otros si no estamos conectados a Él. Entonces, para poder ser luz y para poder permanecer resplandeciente y siendo capaz de iluminar a otros, tenemos que permanecer conectados en esa relación con Dios. Y es ahí donde está el punto, porque ciertamente esto
nos lleva a nosotros a repensarnos qué estamos haciendo con eso que se nos dio. ¿Qué estamos haciendo con eso que se nos entregó de parte de Dios a nuestras vidas? Estamos multiplicando. Recuerda que un día hablamos de los talentos. Sí. Y conocemos esa parte, y creo que usted también la conoce, de que hubo alguien que mejor decidió enterrar su talento. Y lo que me sorprende mucho de esto es que quien decidió enterrarlo es quien entendía o pretendía que conocía a su amo. Porque dijo, porque te conozco y sé que eres hombre duro, lo mejor hice esto y esto y esto y esto. Entonces él le dice, pero ¿y si me conoce? Si tú me conoces, ¿por qué no hiciste tal o cual cosa? Entonces, el albud del miedo, ahí está. Exactamente. En el qué dirán, en el que si me paro y le predico, ¿qué me van a decir o cómo me van a ver? ¿Tú entiendes? Esos son los almú que van apagando. Sí. Es un temor que tú tienes per se, o sea, muy a flor de piel lo tienes ahí. Y a todos nos ha pasado. Hemos tenido a alguien enfrente. De hecho, yo me atrevo a compartir esto. Me ha pasado con ciertas personas que lo he tenido en el frente y el Señor me dice, háblale ahora. Pero me he retraído por argumentos y pensamientos que llegan, por lógica humana. Fíjate aquí, que es realmente el punto. Por lógica humana, pero ¿y cómo lo hago? ¿Qué le digo? Oye, si el Señor te dijo, pero a mí me ha pasado, he tenido que pedirle perdón al Señor. Y he tenido que irme de rodillas y orar y clamar a Dios por eso, porque ¿qué pasa? No hay mejor satisfacción que tú o que yo, que venimos de las tinieblas a la luz, poder ver el resultado de que hemos alcanzado a otros, de que hemos iluminado a otros. De hecho, hoy alguien me dijo que me manda cada día a esforzarme más por caminar siempre conforme a la palabra de Dios, que me dijo, es que usted es un ejemplo para mí, usted es un referente para mí. Y me lo dijo alguien mucho mayor que yo. ¿Tú entiendes? Entonces, eso te da a ti esa cosa que tú dices, wow, claro, parece que lo estoy haciendo bien. No, que tú estás haciendo luz para esa persona. Exactamente. Sí, a mí me pasaba al principio que yo no, obviamente, a medida que fui madurando fue que fui cambiando. O sea, cuando una vez me di cuenta de que sí, yo podía ser esa luz que iluminara a otros, yo dejé de quedarme callado. Exacto. Porque, yo lo reconozco al principio, sí, yo no decía nada a nadie. Todos pasamos por ahí. Exacto, y yo decía, pero ¿y por qué? Y entonces, pero llegó un punto en que el Señor me inquietaba tanto que yo decía, yo no me puedo quedar callado. Entonces yo iba donde la persona, o sea, muy amablemente, tranquilamente, le decía, mira, de parte del Señor, yo tengo una palabra para ti, ta. Entonces, después yo decía, gracias, Señor, porque, o sea, me dio el valor para poderlo hacer. Correcto. Pero eso es parte de tu ser luz, de que tú puedes iluminar a otros. Pero tú tienes que tener eso en ti. O sea, esa fe, esa creencia de que tú eres luz, de que tú recibiste esa luz de Cristo. Correcto. O sea, yo no me voy a quedar debajo del almud. No. Yo tengo que estar encima de. Y fíjate que ya cuando el Señor habla en el Evangelio, dice, ya hemos sido encendidos. Es decir, no se enciende una luz y vosotros sois la luz del mundo. Exacto. Fíjate, Pedro, que aquí yo hago un contraste con esto. Todos tenemos un contrato con nuestra distribuidora de energía, ya sea Edesur, Edeste, la que fuese de su país donde usted se encuentra. Pero hay un contrato establecido, ¿cierto? Claro. Y hay un punto aquí. Para que ese servicio se mantenga, es decir, para que tú mantengas luz, energía en tu casa, tú tienes que pagar. Claro. Es decir, hay un costo por esto, hay un precio por esto que pagar. Esa factura llega mensualmente. De igual modo es en el ámbito espiritual esa luz que Dios ha puesto en nosotros. Hay un precio que tenemos que pagar y es de mantenernos conectados a la fuente. Hay un precio que tenemos que pagar y es de que muchas veces nos rechacen porque únicamente, ¿qué ha pasado? A mí me ha pasado. Y porque, es que tú todo es Dios. Claro que sí, porque ese es mi todo. Entonces, la tiniebla te va a venir con argumentos y con cosas que solo la luz de Cristo puede erradicar aquellos argumentos. Entonces, ahí está donde el punto, que tenemos nosotros que estar dispuestos a pagar ese precio de que nos murmuren, de que hablen cosas que no son de nosotros, de que muchas veces se sienta la persona ofendido porque le hablamos que
¿Tú entiendes? Pero eso es parte del cambio que estábamos hablando a un principio. O sea, si yo voy a hacer luz, yo tengo que cambiar una forma. Yo no puedo seguir siendo lo mismo porque voy a quedarme debajo del almud. Exactamente. Entonces eso es parte del cambio. Al final de la jornada, ¿qué luz soy? Ninguna. Ninguna porque estás debajo. Exactamente. Entonces, mira, si me voy a la palabra, hay algo que me viene a la mente y está en Mateo 5:13. Porque estamos hablando de luz, de ser luz, pero también Él nos dice que vosotros sois la sal de la tierra. Ajá. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Exacto. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, ser pisoteada. Exactamente. Entonces, lo mismo sucede con la luz. Correcto. Cuando tú dejas de alumbrar, ¿para dónde va? Se va a convertir en tiniebla. En tiniebla. Porque se apaga. En tiniebla. Llega la oscuridad. Te hago una pregunta más fuerte. ¿De qué te sirve un bombillo quemado? Nada, es lo mismo. Ahí está la tiniebla operando. Porque está negro, está oscuro. ¿Dónde operan las tinieblas? En la oscuridad. Correcto. Entonces, eso, si nosotros perdemos la esencia de ser cristiano, que es predicar el evangelio. O sea, de ser luz para otros, de llevar las buenas nuevas. O sea, ¿cómo tú vas a atraer a esa otra persona? Tú tienes que ir de acuerdo a lo que dice la palabra. Exactamente. Hacer luz, hacer sal. Hacer ese referente. Claro. De que sea notorio esto. Y fíjate que lo que Jesús habla en Mateo, cuando dice que nosotros somos la luz del mundo, fíjate lo que dice en el Evangelio de Juan en su capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Uy. Fíjate que entonces, ¿cómo somos nosotros alimentados? Ahí se establece la relación de que, ¿qué sucede? Estamos en tinieblas, es decir, en otras palabras, estamos apagados, y cuando nos acercamos a Cristo, que somos enchufados a la fuente, es ahí cuando nuestra luz es encendida. Ahora bien, para que esa luz alcance a otro, tiene que mantenerse conectada de esa fuente. De manera que ahí es donde decía ahorita, el precio que hay que pagar para mantenerme conectado ahí es el tiempo de oración. Es el tiempo de la negación de hechos de nosotros mismos. Sí, porque muchas veces puede que yo no quiera hablar con alguien, pero Dios me está diciendo que tengo que hablarle en ese momento. Entonces, tengo que negar lo que yo siento, lo que yo estoy argumentando. ¿Para qué? Para ir en pos de obedecer a lo que Dios quiere. Que muchas veces nos pasa. ¿Y ahora? ¿Y cómo? Entonces, otra cosa, tengo que mantenerme en un sometimiento continuo a la palabra de Dios y a su voluntad, para que esa luz se mantenga encendida en mí. Claro. Tengo que estar dispuesto a obedecer su palabra. Porque hay muchos factores, Pedro, ahora me llega, hay muchos factores que pueden apagar nuestra luz. Cuando yo dejo de orar, nuestra luz se va apagando. Cuando dejo de escudriñar la palabra, de mantener esa relación con Dios, esa luz va menguando. Y tú sabes algo bien notorio, es que muchos comienzan a darse cuenta de cuando comienza nuestra luz a apagarse. ¿No? Cuando tú dejas de alabar, de congregarte. O sea, hay muchas formas. Es notorio. Claro. Y es notorio que esa luz se va apagando. Porque fíjate que en muchas ocasiones nosotros tal vez a ti te ha tocado, te han preguntado y te han dicho tal vez, yo no sé qué es, pero es que como que hay un brillo en ti que no sé cómo decirte. Sí. Y es eso. Y ahora me llega esa relación, ciertamente, una evidencia de esa luz fue en aquel momento cuando Moisés subió al monte y estuvo hablando con el Señor, que cuando descendió, el pueblo tuvo que pedirle que cubriera su rostro, porque la luz que había en él brillaba, que ellos no lo podían mirar de frente. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que nosotros avanzamos siendo luz, estamos haciendo retroceder las tinieblas. Y esa es nuestra asignación de parte de Dios. Es que las tinieblas tengan que retroceder, porque dice
la misma palabra, que la tiniebla no prevalecieron contra la luz. Mira, hablando de eso, me viene a la mente, digo, o sea, porque uno se pregunta, ¿cómo es que yo llego a ser esa luz? O sea, ¿cómo? Dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el punto. Exacto. Pero ¿qué llama la atención de esto? Es la palabra linaje escogido. O sea, en otras palabras, a usted fue escogido, significa que otros fueron rechazados. O sea, ahí hay, o sea, Exacto. de por sí tú tienes un honor de que fuiste escogido para hacer luz. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, tú fuiste escogido por el Señor. Correcto. ¿Para qué? Para llevar su luz Sí. a otros. Para irrumpir en las tinieblas de otros. O sea, tú dejaste atrás a varios que fueron rechazados. Exactamente. O sea, y ahí el mejor ejemplo está en David. Correcto. ¿Cuántos fueron rechazados hasta llegar a que fueron allí a la cueva, Ajá. a la cueva de Adulán? 300. Exactamente. ¿No? Y David, fueron los hermanos también. No, Ah, no bueno, eres tú. también. Exacto, sí. No fuiste tú. No eres tú. ¿Quién fue? El último, David. Pero pasaron por los otros hermanos. Que fueron rechazados, que no era. Entonces, ¿quién fue el escogido? David. David. El que iba a ser la luz. Es decir, que es grande el privilegio que tenemos nosotros de ser luz, de ser llamado luz. Exactamente. Y de hecho lo dice Jesús. Y algo interesante, Pedro, que podemos tal vez ya para ir alineándonos al final de este episodio, que cuando hablamos de que Jesús nos dice en Mateo, vosotros sois la luz del mundo, pero en Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. No es que aquí hay una contradicción en la palabra, sino que tenemos que recordar lo que Jesús dice en Juan 9:5. Y él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, cuando Jesús estaba aquí, le correspondía a él ser la luz, la cual iluminó a aquellos, a los apóstoles y a todos los demás. Y desde ahí se propagó el evangelio hasta ahora que ha llegado a nosotros y que continuará llegando a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, mientras tanto que estoy aquí con ustedes, soy la luz. Ahora bien, cuando Jesús asciende, entonces, deja una misión. Y es la que tenemos nosotros al día de hoy todavía. Ser nosotros, entonces, esa luz que alcance a los demás. Y ese es el reto que nosotros tenemos que ponernos cada día de nuestras vidas. Realmente, ¿a quién vamos a alcanzar hoy? ¿A quién le vamos a hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Con quién vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿A quién hemos de iluminar? ¿A quién que conocemos que sabemos que hoy está en tiniebla? Nos hemos propuesto nosotros con nuestra luz, la luz que Cristo ha puesto en nosotros, alcanzarlo e iluminarlo. Esa es una asignación que cada día nosotros tenemos y un propósito que tenemos que establecer en nuestra vida cada día. Porque si no, cuando miremos atrás y nos demos cuenta, se habrá apagado la luz hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta. Definitivamente. Tenemos que mantener cumpliendo ese propósito, iluminar a otros, alcanzarlo a través de la palabra de Dios y mantener esa estrecha relación con Dios para que esa luz se mantenga encendida. Amén. Yo lo único que voy a decir para terminar es que el temor no apague tu luz. Entonces te voy a compartir una lectura que se encuentra en Isaías 61 que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí nuestro episodio, esperando que haya sido de bendición y edificación a sus vidas. Bye bye, hasta la próxima. Bendiciones.